Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a preparar un pastel muy de moda que es adecuado para cualquier ocasión. Este es un pastel de terciopelo esmeralda. El bizcocho es muy delicado, húmedo y jugoso. Lo preparamos de forma natural sin añadir colorantes alimentarios. Empieza por triturar 270 gramos de espinaca fresca, le añades 130 mililitros de aceite de girasol y 25 mililitros de jugo de limón. Lo trituras con mucho cuidado porque salpica mucho, incluso si utilizas un bol más alto, mucho mejor. Aparte, mezcla 300 gramos de harina común con 15 gramos de polvo de hornear. Añade 4 huevos y los bates por 2 minutos. Agrega 200 gramos de azúcar común, que son 11 cucharadas, y lo bates por 7 minutos aproximado o hasta que blanquee la mezcla y como mínimo que duplique su volumen. Así tiene que quedar la textura. Ahora le añades la espinaca triturada e integras con una espátula. El sabor de la espinaca no se nota en absoluto en el bizcocho. Cuanto más tierna la espinaca, más suave y jugoso queda el bizcocho y le da un color verde claro muy bonito. Añades también la harina y el polvo de hornear y la tamizas en el momento de agregar. Mezcla suave, con movimientos envolventes y sin sobrebatir, solamente hasta integrar. La masa del bizcocho está lista. Ahora precalienta el horno a 160 grados. Yo utilizo 3 moldes de 18 centímetros de diámetro. Si no dispones de 3 moldes como los míos o similares, puedes hornear solo un bizcocho y luego cortarlo en 3 capas, o otra opción sería hornear una plancha en la bandeja del horno y luego con la ayuda de un aro redondo cortas 3 círculos iguales. A cada molde le añado fresas congeladas. Es opcional. También puedes añadir arándanos o frambuesas congeladas. Eso queda a tu elección. O dejar tal cual el bizcocho sin fruta congelada. Hornea los bizcochos a 160 grados por 30 minutos. Haz la prueba con el palito. Si sale limpio, el bizcocho está listo. Deja enfriar los bizcochos sobre una rejilla. Cuando esté totalmente frío, uno de los 3 bizcochos lo corto por la mitad. También puedes usar espinacas congeladas, por supuesto, solo que el color verde será menos intenso. Aquí te lo muestro. En el bizcocho con espinaca congelada no agregué fruta y lo horneé en un solo molde de 18 centímetros de diámetro. Sale muy alto y jugoso. Saqué 4 rebanadas de 2,5 centímetros de grosor cada una. Una capa fina de bizcocho, la rompo trocitos, aparto la fruta y lo llevo al horno. Lo seco a 90 grados por 20 minutos. Lo siguiente te voy a enseñar a preparar una rica mousse de frutas del bosque. Primero tritura 300 gramos de frutas del bosque. Aparte, en 100 mililitros de agua, pon 20 gramos de gelatina sin sabor a hidratar y la apartas.
Pasa la fruta triturada por un colador para conseguir un puré bastante espeso y muy fino. Puedes agregar unas 3 cucharadas de agua mientras vas removiendo. Agrega 70 gramos de azúcar común, lo que sería 5 cucharadas, y lo dejas que se caliente muy bien hasta disolver el azúcar. Lo apartas del fuego, le añades 200 gramos de chocolate blanco, remueves bien y le agregas la gelatina hidratada. Mezcla hasta integrar y lo cambias a otro recipiente. Cubre con film transparente y lo dejas enfriar por media hora. Si ya está frío el puré de frutas de bosque y un poco endurecido, ojo, no lo dejes más tiempo porque endurecerá demasiado. Ahora monta 350 mililitros de nata muy fría y lo mezclarás con el puré de frutas y chocolate blanco. Este paso lo puedes hacer con batidora manual a baja velocidad o con unas varillas. Este paso es solo para juntar la nata montada con el puré de frutas del bosque. Ahora montaré la tarta de la siguiente manera. Utilizo un aro de 6 centímetros de alto al que he cubierto el fondo con film transparente y en el interior le coloco una cinta de acetado de 10 centímetros de alto. El aro mide 22 centímetros de diámetro y el bizcocho 18 centímetros. Por lo tanto, quedará un espacio de 2 centímetros alrededor del bizcocho al que llenaré con mousse de frutas del bosque y chocolate. Primero coloco un bizcocho, le agrego bastante crema y la nivelo bien. Repasa el lateral con una espátula para que no quede bolsas de aire entre el bizcocho y la crema. Coloco el bizcocho más finito en el medio, lo cubro con toda la crema restante y pongo el último bizcocho. Aprieto bien y nivelo la crema de los laterales. Llevo la tarta a la nevera por un mínimo de 4 horas. Mientras se enfría la tarta, prepara una crema de queso mascarpone para cubrirla. Agrega 250 gramos de queso mascarpone, 100 mililitros de leche condensada, 150 mililitros de nata para montar y 50 gramos de azúcar glass. Bate por 3 minutos a velocidad alta y pasa la crema a una manga pastelera. Guárdala en la nevera hasta utilizar.
Desmolda la tarta, colócala en una fuente o plato donde la vayas a presentar y la cubres con la crema de mascarpone. Te aconsejo que la cubras utilizando una manga pastelera o incluso una bolsa para que te sea más fácil alisar. Lo siguiente, le agregas y decoras el lateral de tu tarta con las migas del bizcocho que habíamos secado y guardado previamente. Aquí tenemos este pastel tan guapo, esmeralda, con crema de mascarpone y frutas de bosque, al que conseguimos unos colores tan bonitos sin alguna gota de colorante. Lo decoraré con fresas frescas laminadas, frambuesas y hojitas de menta. Si te gusta este bonito mundo de la repostería y quieres aprender más, te invito a que te suscribas a mi canal, a que actives la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Comparte este tutorial con tus amigos, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo, sé feliz y hasta pronto.